Welcome to Buckethead Headland. En mi adolescencia solía escuchar muchísimo rock y géneros variados. Entre algunos de los géneros de música que solía escuchar estaba lo alternativo, bandas como Arctic Monkeys, The 1975 y algunos artistas solistas como Beanie, de la cual pienso hablar en un futuro. Y no es un secreto para nadie que la música es una forma de expresión de arte, una forma de transmitir tus sentimientos a través de tocar un instrumento, ya sea la guitarra o golpear una batería con baquetas. En sí, el arte engloba muchísimos caminos, tanto dentro como fuera de la música. Uno de los artistas que solía escuchar era alguien excepcional a quien ya había tenido la fortuna de escucharlo en una banda que conocí desde que era un niño. Y hablo de Buckethead, el posible mejor guitarrista de la historia. Y digo posible porque los gustos de cada persona varían y realmente tiende a ser bastante subjetivo. Aunque no solo es el posible mejor guitarrista, y de quien no se sabe casi nada a día de hoy. Y es que siempre me intrigó su manera de hacer música, su extraña y misteriosa personalidad. Desde la agilidad que tiene para tocar una guitarra, hasta su máscara, la cual no refleja casi ninguna expresión. A pesar de haber ya varios videos por YouTube que cuentan su historia, me quise animar a contar mi propia versión, y si es posible ir más allá para intentar comprender el arte de su música y lo que desea transmitir con esta. Para entender a Buckethead tenemos que comprender mejor a la mente detrás de este mítico personaje. Brian Patrick Carroll, un chico que nació en Huntington Beach, en el estado de California, hijo de Tom y Nancy Carroll, se crió cerca del conocido parque temático Disneyland. En su infancia era bastante tímido y reservado, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación leyendo historietas y enriqueciendo su cultura con películas del género slasher y artes marciales. Sin embargo, a la edad de 12 años comenzó a tocar la guitarra, y no fue hasta después de un año que se mudó a la ciudad de Claremont, y allí se tomó más en serio el practicar. Cabe mencionar que tuvo muchísimas influencias en sus inicios, al momento de tocar la guitarra, pero fue el gran Paul Gilbert, miembro de la banda Mr. Big, quien tuvo su mayor influencia en él al momento de establecer su estilo. Al ser un chico tan tímido y reservado, Brian, además de tocar la guitarra y tener gustos por las películas de terror, le gustaba bastante la comida rápida de grandes cadenas como Kentucky Fried Chicken. Y fue en uno de estos restaurantes donde mientras comía se tomó un momento para ir al baño, se paró enfrente de un espejo y puso la cubeta de pollo frito vacía sobre su cabeza y se dijo a sí mismo: ese es Buckethead, ahí está, justo ahí. Después de decir eso, solo quería ser Buckethead todo el tiempo. Esto lo dijo en una entrevista para la revista Guitar Player, una revista que es escrita para los guitarristas y músicos, la cual lleva publicándose desde finales de los años 60 y está presente hasta el día de hoy. Revista a la cual, por cierto, envió su primera canción titulada Brazos en un concurso que estaba realizando Guitar Player Magazine en el año de 1988, y fue allí donde conoció a Jazz Overture, quien quedó más que maravillado por el talento que Brian poseía al tocar la guitarra y el bajo, y fue así como le dio su primer contrato. También es importante mencionar que, como bien dije hace un momento, Brian es un gran fanático del género slasher y del terror en general, específicamente de la saga Halloween de John Carpenter. Y fue de su cuarta película de donde se inspiró y compró una máscara similar a la de Michael Myers, la cual usaba diariamente. Gracias a la máscara y a la cubeta de pollo frito vacía de Kentucky Fried Chicken, se creó la identidad que hoy en día se conoce como Buckethead. Y luego de esto, retomando a la revista de Guitar Player, más tarde en el año de 1991, Brian se mudó al sótano de Jazz, donde allí grabó un DVD tipo documental sobre su vida como Buckethead. Además de que para ese entonces había creado una pequeña banda llamada Deli Creeps, y fue en esta misma banda donde por fin había publicado de manera oficial la canción de Brazos, aunque le cambió el nombre a Tribal Rights. Aquí solo cubriré los 3 primeros álbumes de Buckethead, ya que, como mencioné, Brian ha sido un artista que ha lanzado poco más de 500 álbumes en toda su carrera. Incluso ahora mismo que sigue activo, sigue lanzando proyectos y la suma de estos trabajos va en aumento. Un año más tarde, en 1992, Brian Buckethead se animaría a lanzar su primer álbum de estudio, al cual titularía Bucketheadland. Esto como una referencia a Disneyland y su amor por los parques temáticos, ya que, como mencioné,
solía pasar bastante tiempo en este. Lanzaría el álbum bajo el sello discográfico japonés de Avast, el cual pertenece a John Zorn. Algo importante y bastante curioso a destacar es que Buckethead tiene algún tipo de relación extraña con la cultura japonesa. Esto es de notar, ya que en sus inicios lanzó sus primeros álbumes para el público japonés, sin ser una sorpresa que claramente el álbum tiene algunos samples de una serie de televisión japonesa de los años 60 llamada Giant Robot. El álbum cuenta con un total de 40 tracks, que se dividen en secciones que se relacionan con distintas áreas del parque, y no es para nada peculiar que en la mayoría de sus álbumes rara vez canta y son más bien tracks instrumentales. Dejando de lado los tracks y centrándonos en el álbum en sí, este tuvo una secuela, y más que ser una secuela, es un tipo de remake del primer álbum. Este fue lanzado 11 años después, titulado Buckethead Land 2, y aquí recorta el tracklist y pasa de tener 40 tracks a únicamente 30. 2 años después del lanzamiento del primer álbum, lanzaría su segundo álbum de estudio, Giant Robot. Este seguiría básicamente la misma idea del primer álbum, aunque se quedaría corto en cuanto al tracklist, contando únicamente con 19 canciones y algunas colaboraciones como la de Iggy Pop y Bill Moseley. Mientras que para su tercer álbum, lanzado 2 años después, el cual para mí es de los más curiosos y extraños, el número de canciones fue de únicamente 5 y el género es denominado jungle, aunque a mi punto de vista tiene tintes de un rock pesado mezclado con algo de dinamismo, y definitivamente es un trabajo que se siente más experimental y transicional. Brian ha sido partícipe de varios grupos y bandas. En 1992, después de lanzar su primer álbum, formó un grupo llamado Praxis, el cual fue una banda de rock experimental, en donde a su vez colaboraron con miembros de otras bandas como System of a Down y Guns N' Roses. Llegó a realizar audiciones para los Red Hot Chili Peppers, después de que en 1993 John Frusciante dejara la banda. Sin embargo, no logró entrar, ya que era demasiado bueno con la guitarra y un tanto diferente. Esto dijo Flea, el bajista de la banda. Cuando terminó de tocar, la banda aplaudió ruidosamente. Él era dulce y normal, pero querían a alguien que entrara en la ranura. De la banda que sí llegó a formar parte fue Guns N' Roses. Aquí logró quedarse con la audición y el papel de guitarrista principal. Entre los años 2000 a 2004, Brian participó en el álbum de Chinese Democracy, formando también parte de varios conciertos con la banda y reemplazando a Slash, aunque más tarde saldría de la banda por mérito propio debido a que el avance del álbum era bastante lento. También, a palabras de Axl Rose, influyó el comportamiento de Buckethead, ya que era muy errático con su comportamiento. Finalmente, a pesar de los problemas que tuvo Brian con la banda, Axl Rose le dio sus respectivos créditos a este por coescribir varias de las canciones del álbum, como Scrape, Sorry y Shakeless Revenge, además de que su característico estilo al tocar la guitarra se puede escuchar en casi todas las canciones del álbum. En una ocasión, el famosísimo Ozzy Osbourne le ofreció a Buckethead la oportunidad de tocar con él y su banda, pero luego cambió de idea rápidamente al notar que se negó a salir al escenario. Ozzy le pidió el favor de que se deshiciera del cubo, sin embargo se negó. Aún así se fue y volvió más tarde para enterarse que todavía no se deshacía del cubo. Ozzy le dijo que solo tenía que ser él mismo, a lo que Buckethead le dijo su verdadero nombre. Y Ozzy le respondió que lo llamaría entonces por su nombre. Nadie me llama Brian, excepto mi madre. Esto fue lo que dijo Buckethead a Ozzy. Después de esa corta pelea que tuvieron, Ozzy decidió no salir al escenario con Buckethead, aunque admitió que tocaba extremadamente bien y era un excelente guitarrista. Otra agrupación para nada conocida de la que formó parte fue Colonel Claypool Bucket of Bernie Brains, una banda conformada por Les Claypool, el cual fue un bajista de otras bandas como Primus y Metallica, el tecladista Bernie Worrell y el ex baterista de Guns N' Roses, Brian Mantia, mejor conocido como Brian. De aquí el nombre de la banda, siendo este un conjunto de los nombres de todos los integrantes. Algo bastante peculiar que caracteriza la personalidad de Buckethead es que se influenció de personajes de películas y ciertos hobbies que practicaba Brian tanto en su niñez como en su adolescencia.
como la máscara y el traje que usan la mayoría de sus conciertos, siendo Michael Myers una referencia, la cubeta de pollo que solía utilizar, la cual pertenece a la cadena de comida de Kentucky Fried Chicken. También sin olvidar que en algunos conciertos este regala juguetes a sus fanáticos, como una muestra de cariño y agradecimiento que les tiene, cuando hace su característico baile de robot o una exhibición de nunchakus. Esto siendo otra clara referencia a Bruce Lee. Y es que, como mencioné en el comienzo del video, Bryan creció rodeado de toda la cultura popular de los 90s, 80s e incluso 60s. En 2006, con la salida del juego Guitar Hero 2, Bryan compuso la canción de Jordan, especialmente para el juego, la cual se desbloquea como bonus track. El título de la canción es una referencia a su jugador de baloncesto favorito, el cual es claramente Michael Jordan. Incluso en sus shows sale vestido haciendo referencia a él. A pesar de que su instrumento principal es la guitarra, Bryan ha demostrado ser un prodigio fenomenal tocando muchos otros instrumentos, como el bajo, el banjo, entre otros. En 2010, específicamente en el mes de mayo, Buckethead comenzaba a lanzar una serie de álbumes que tendrían la peculiar característica de tener como portada el estilo de un cómic dibujado con el mismo Buckethead como protagonista. Esto junto con el número del disco en cuestión, aunque lo que diferencia a los Pikes con los álbumes es que son algo más cortos, contando con 30 minutos de duración, así sin ser lo suficientemente largos como para ser considerados álbumes o lo suficientemente cortos para ser considerados EPs. Solo por mencionar algunos de la serie más conocidos, tenemos los primeros 12 Pikes que fueron de edición limitada y fueron firmados por el mismo Buckethead. También tenemos el Pike número 13, el cual contiene una fotografía de Bryan junto a su padre. En 2014 se lanzaría el Pike número 65, el cual tiene una mención honorable a su madre que lamentablemente ya había fallecido, mientras que al año siguiente lanzaría el Pike número 150, el cual sería dedicado a su padre, que también habría fallecido. En octubre del 2017, varios medios anunciaron que lamentablemente Bryan había comenzado a padecer una enfermedad bastante peligrosa y a su vez algo inusual. Al parecer, se trataría de una arritmia cardíaca. Esta enfermedad lo hizo limitarse en un principio, hasta el punto de tener más cuidado con su vida en general. Tareas como la de caminar se le hicieron complicadas en un principio y gracias a este debe medicarse constantemente para mantener su salud estable. Sin embargo, esto no lo detendría, ya que incluso a día de hoy Bryan sigue lanzando música y saliendo a los escenarios para hacer lo que más le gusta, lo cual es tocar la guitarra y compartir un poco con sus fans. Es interesante conocer a una figura como Buckethead, una personalidad inquietante creada por un chico que reunió varias características y se las entregó a su otro yo como alguna forma de poder vencer su miedo frente al público, crear música y compartir sus gustos con otras personas. Si bien Bryan o Buckethead no son la misma persona, comparten lo dicho anteriormente con la finalidad de expresar su amor por la música. Y a pesar de que su apariencia nos haga sentir miedo al mirarlo en una primera instancia, el adentrarnos en su cerrado y complicado estilo de vida nos entrega muchísimas piezas musicales con las cuales podemos sentirnos identificados. Personalmente creo que Bryan es un gran guitarrista, tiene la particularidad de ser bastante excéntrico a su manera, y si bien muchas personas lo consideran únicamente un buen guitarrista, otros lo consideran el mejor de todos los tiempos, y es increíble que alguien como él haya lanzado la gran cantidad de más de 500 álbumes en toda su carrera, o como casi logró ser parte de bandas como Red Hot Chili Peppers, e incluso llegó a colaborar inesperadamente en su momento con grandes artistas del mundo de la música. Aún así, durante estos años nos ha entregado trabajos excelentes y canciones que en lo personal fueron bastante memorables y han dejado un gran legado. Si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que lo hagas y compartas en los comentarios qué opinas acerca de su música. Gracias por ver el video, te invito a que te suscribas si te gusta la música y dejes tu like, esto me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido. Si quieres que hable de algún álbum o artista en específico, puedes dejarlo en los comentarios. Les agradezco muchísimo el apoyo, los quiero y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.